Bendiciones, hermanos. Les doy la bienvenida al cuarto y último video sobre los 144,000. En los 3 videos anteriores vimos información básica sobre quiénes son los 144,000. Y ya sabemos que no solo son judíos, sino que pertenecen a las 12 tribus de Israel, exceptuando a Dan y a Efraín. Sabemos que Efraín es la multitud de ropas blancas, pero que no puede entrar a la protección de los 144,000 porque se ha hallado mentira en su boca. Y Dan se ha hecho serpiente en el camino, formando parte de los enemigos de Israel. También vimos que no son vírgenes físicamente, sino que se refiere al pueblo de Dios que no se contaminó con las doctrinas y costumbres paganas de las naciones. También vimos que no es una cantidad simbólica, sino real, y que su descripción se parece mucho a la de los miembros de la iglesia en Filadelfia, a quienes Dios les promete ser guardados en la hora de la prueba. Y para que no haya confusión, la hora de la prueba y la gran tribulación no son lo mismo. En el video anterior vimos con peras y manzanas cuándo es que dice Yeshua que comienza la gran tribulación y que tiene que ver con la construcción de la cúpula de la roca, que es el Islam, la doctrina de la serpiente, y que su gobierno causa desolación. Por eso la llaman la abominación que causa desolación. Entonces la pregunta del millón es, ¿en qué momento estamos? Así que vamos a aclarar esto. La gran tribulación la causaron los enemigos al pueblo de Dios. Los dolores de parto son las contracciones que se vivieron para dar a luz al Estado de Israel y también las contracciones que estamos viviendo para dar a luz al reino mesiánico. El juicio de Dios va principalmente para sus hijos. El juicio puede salir tanto a tu favor como en tu contra. Eso depende 100% de ti. Si sales beneficiado, vas a recibir recompensa en este tiempo. Si no, lo que estás padeciendo se llama disciplina. Y después del juicio viene la ira. La ira es contra los enemigos. La ira viene para los que destruyen la tierra. La tierra no siempre se refiere al mundo. La mayoría de las veces la tierra se refiere a la tierra de Israel. Y la hora de la prueba es para probar a los que moran en la tierra. ¿Y quiénes son los habitantes de la tierra? En este contexto no se refiere a la tierra de Israel, porque en la Biblia encontramos a los moradores de la tierra, los moradores de los cielos y los moradores del mar. Y eso es lo que vamos a explicar en este video. En este preciso momento nos encontramos tanto en el día del juicio como en la hora de la prueba, en donde Dios está haciendo una separación. Mateo 25:32. Todas las naciones se reunirán delante de él. Cuando habla de esta manera se está refiriendo a la guerra de Gog y Magog. Así que durante la guerra de Gog y Magog pasa lo que dice en este versículo. Todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Yeshua está aquí, hermanos, aunque aún no lo podamos ver. Pero como ya habíamos visto anteriormente, es Él quien lidera el ejército de Israel. Y está en este momento haciendo esta separación. Desde que llegó el cobicho. ¿Se acuerdan qué es lo que pasó? La primera separación tenía que ver con quién ponía su confianza en Él y quién la ponía en la ciencia. A quién le invadía el temor en lugar de temer solamente a Dios. Mientras que la separación en este momento es entre quienes creen lo que dice su palabra y quienes creen lo que escuchan de alguien más. Porque aunque se llamen cristianos, ni siquiera se han dado el tiempo de leer su palabra. La separación es entre quien escucha y es obediente como una oveja y entre quien se niega a seguir la voz del pastor y es necio y desobediente como un cabrito.
Como ya vimos, la frase todas las naciones se reunirán delante de él se refiere a esta guerra, la guerra de Gog y Magog, en donde todas las naciones se están poniendo en contra del Estado de Israel. ¿Y por qué dice entonces que estarán ante él? En el mismo capítulo nos explica que todo lo que le hagamos a uno de sus hermanos, aún a los más pequeños, es como si se lo hiciéramos a él. Yeshua es de la tribu de Judá. Así que además de nosotros, ¿quiénes son sus hermanos? Cuidado con las cosas que se dicen sobre los judíos. ¿Han escuchado el dicho que dice, el pez por su propia boca muere? Pues nosotros somos los peces rescatados de las naciones. Mateo 12 del 36 al 38. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. No participen en difamaciones hacia nuestros hermanos de Judá. De hecho, no debemos de participar en ningún tipo de difamación o chisme hacia nadie. Pero tratándose del pueblo a quien Dios está protegiendo, lo mejor que podemos hacer es bendecirlos. Dios promete guardar de la hora de la prueba a los miembros de la congregación de Filadelfia, tal como los 144,000 son sellados para que los vientos que serán soltados no los dañen. Según este pasaje, ¿por qué serán guardados? Porque han guardado la palabra de su paciencia. Ellos ya han sido probados. Los 144,000 no han vivido en un lecho de rosas todo este tiempo. Más bien han padecido, y mucho. Y por padecer me refiero a cosas que por lo general no le suceden a muchas personas. Y han padecido no por errores o decisiones propias. Son como Job, perdiéndolo todo sin haber merecido perderlo. Han padecido por causa de su obediencia y su amor a Dios, por su testimonio, por su creencia en Yeshua. Y aunque han padecido, no han desistido y no han blasfemado contra Dios en medio de sus pruebas. No hay mentira en sus bocas. Guardan su ley y creen en Yeshua. Todo vamos entendiendo por qué esta lista es tan pequeña, ¿verdad? ¿Alguna vez has estado enfermo o atravesando por un problema y le preguntaste a Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? O dijiste, no es justo que me esté pasando esto. Yo no merezco esto. ¿Les ha pasado? Pues los 144,000 no, porque ellos confían en las decisiones de Dios. Aunque les sea doloroso, pueden tener paz en la tormenta y alegría en medio del dolor. En otras palabras, hermanos, los 144,000 no tienen miedo en este momento, porque a ellos ya les ha pasado de todo. ¿De qué van a tener miedo? Si ya han visto con sus propios ojos cómo Dios los ha mantenido en pie, mientras lo perdían todo: casa, familia, reputación, dinero, amigos, ropa, comida. Ellos ya padecieron la gran tribulación. Ya no es necesario pasarlos por la hora de la prueba porque ya fueron probados. Ya es bien sabido a dónde pertenecen. Son moradores de los cielos. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Apocalipsis 12:12. ¿Quiénes son los moradores de los cielos? ¿Quiénes son los moradores de la tierra? ¿Quiénes son los moradores del mar? En el video anterior les compartí la respuesta que Dios me dio a través de un sueño. El día que le pregunté, ¿quiénes son los 144,000? Esa misma noche un ángel me dijo en el sueño, no solo Adán fue creado, hubo 288,000 almas que no pecaron. Son las almas de los profetas. Ellos son los que no mueren y tienen que venir constantemente. Al principio no entendí nada y después tampoco. No, no es cierto. ¿Cómo que 288,000? Eso es el doble de los 144,000. ¿Cómo que no solo Adán fue creado? ¿Cómo que esas almas no pecaron? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿No mueren? ¿Qué?
¿Cómo así que tienen que venir constantemente? Simplemente me explotaba la cabeza y pensé, quizá escuché mal. Pero entonces Dios me estuvo enviando primero como pistas y en cuanto ya estaba más clara, audiblemente me completó el rompecabezas. Aprovecho y hago la aclaración en este momento porque luego hay quienes me comentan y dicen que cuando Dios habla lo hace de forma muy clara y directa. Basta con leer la Biblia para darse cuenta que no es así. Y en ocasiones, aunque nos hable de forma directa, no entendemos. Estando Yeshua aquí, le dijeron, dinos abiertamente si eres el Mesías, porque no entendieron si era tan claro. Las cosas que tienen que ver con la ley, Dios las dice de una forma muy clara y directa, mientras que las cosas que están ocultas y le pertenecen a Él, si Él lo desea, las revela. Y las revela de formas que para nosotros no son ni obvias ni claras. Así que lo que les voy a decir no es fácil de explicar. Así que voy a tratar de ponerlo todo de la forma más sencilla posible, tratando de abarcar la mayor cantidad de información. Así que pónganse cómodos, vayan por una taza de café, por un postre, por lo que ustedes quieran, para que puedan ver este video con mucha calma. Y voy a comenzar de la forma en la que Dios me fue mostrando las cosas. Primero, mientras yo estaba con la duda de si había escuchado bien o no, en la madrugada la televisión se quedó encendida y los videos estuvieron corriendo sin que nadie eligiera nada para ver. Y de pronto me desperté justo en el momento en que un rabino estaba hablando sobre 288 chispas que se cayeron. Él decía que en el momento de la creación los recipientes divinos que contenían la luz se rompieron, liberando 288 chispas de luz divina que cayeron al abismo. La explicación completa que se da sobre estas 288 chispas no es igual a lo que Dios me ha mostrado, pero la premisa sí lo es. 288 chispas de luz divina que cayeron al abismo en el momento de la creación. El ángel dijo, no solo Adán fue creado. Así que con esa frase me está llevando al momento de la creación. Adán pecó, pero estas 288,000 almas no. Pero la Biblia no miente. La Torá es nuestra base y no me habla sobre estas almas en la creación. ¿O sí? Dios nos ha dejado secretos ocultos en su palabra, guardados solo para aquellos que aman su palabra y ansían saber más. En el primer versículo de la Torá, Génesis 1:1, se esconde un secreto impresionante. Por supuesto, en su idioma original. Los secretos escondidos aquí son muchísimos y por supuesto que ni los sabemos todos, ni vamos a tratar todo lo que se sabe en este video. Lo que sí vamos a hacer es descubrir el secreto de la creación aquí revelado. En principio, Elohim Aleph Tav creó los cielos y la tierra. Bereshit es en principio y no en el principio. ¿Hace diferencia? Sí. Cuando decimos en el principio parece que ese es el comienzo de todo, pero este no es el comienzo de todo, sino el comienzo de este mundo. Y eso lo tenemos escondido precisamente en esta simple palabra, Bereshit, que está compuesta por una letra Bet, cuyo significado es casa y cuyo valor numérico es el número 2. En unión con la palabra Reshit, que significa comienzo, principio, inicio o primicia. Con esta palabra, Dios nos está diciendo lo siguiente. Hay dos principios, hay dos casas, hay dos primicias. ¿Qué me dijo el ángel sobre los 144,000? Que hubo 288,000 almas que no pecaron. ¿Cuánto es 144,000 por 2? 288,000. Y ahora vamos a la palabra Ed. Esta palabra ni siquiera tiene una traducción. La mayoría de las versiones simplemente omiten esta palabra.
pero la podemos encontrar en la versión BTX sin traducción escrita como Aleph Tav, que son las dos letras que componen esta palabra. ¿Quién es el Aleph Tav? Escrito en el griego como el alfa y el omega, el principio y el final. De hecho, si se fijan, el versículo comienza con una bet, que es la segunda letra del alefato, y no con la alef. ¿Por qué? Porque la alef, el principio, es el Elohim Aleph Tav. El principio de todo es nuestro Dios. En hebreo las vocales en realidad no existen, solo se escriben las consonantes. Y en este caso la palabra et también se puede pronunciar como ot, que significa señal, marca, indicación y letra. Y de hecho el sello que encontramos en Apocalipsis en realidad es como una marca y como una señal. El texto nos dice que tienen el nombre de Yeshua y de su padre escritos en la frente. Tienen la Aleph y la Taf. Quiero que vean cómo se escribe esta palabra en paleohebreo, que es el hebreo antiguo. ¿Recuerdan qué fue lo que el pueblo de Israel hizo como idolatría en el desierto? Salmo 106, versículos del 20 al 22. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar Rojo. El pueblo de Israel no pensaba que estaba haciendo idolatría. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios contiene esta Aleph con esta forma. Éxodo 32 del 3 al 5. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: Mañana será fiesta para Jehová. Así que volviendo a nuestro tema, ¿por qué nos menciona este sello desde el versículo 1 de toda la escritura? Desde el comienzo de nuestro mundo. Incluso si ponemos más atención, podemos darnos cuenta que podríamos leer este versículo de la siguiente manera. En principio creó Elohim sello en los cielos y la tierra. Esto no es para nada casualidad. Los 144,000 sellados están sellados desde el principio. Pero a ver, Apocalipsis dice que los 4 vientos son detenidos hasta que ellos sean sellados. Y sí, esto es así, pero hay dos comienzos. Hay un sellado que fue hecho en los cielos antes de la creación del mundo y un sellado aquí en la tierra antes de la creación del milenio. Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Recuerdan que son los que siguen al Cordero a donde quiera que va? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo y el sacrificio de Yeshua desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué fue lo que pasó en la fundación del mundo? Para poder explicarles lo que pasó antes de la fundación del mundo, voy a recurrir al libro de Melquisedec, entre otros libros apócrifos. Y antes de que me escriban que no puedo hacer eso, permítanme señalar que la Biblia en ningún lugar especifica todo lo que como cristianos sabemos sobre la rebelión de Lucifer y de sus ángeles. ¿De dónde entonces tenemos esa información? Porque de la Biblia no es. En la Biblia solo encontramos pistas, pero nada concreto y claro.
Así que lamento ser yo la que se los diga, pero esta información no aparece en la Biblia. Isaías 14 habla de Lucero siendo un hombre. ¿Es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto? ¿Recuerdan que lo vimos en el video anterior? Que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Este pasaje no nos está hablando de la rebelión en los cielos, sino cuando cayó en la tierra. Esto es profecía que hoy estamos viviendo. Y Ezequiel 28 no habla sobre Satanás, habla del rey de Tiro, quien estaba en el jardín del Edén como querubín protector. Satanás era serafín, no querubín. La gente piensa que era un querubín por este texto, pero es que aquí no está hablando de él. Su nombre real no lo debemos pronunciar, así que lo escribiré por separado. Si buscan sobre él, verán que se le describe como un serafín caído, asociado con la destrucción, la muerte y la seducción. Según lo que todos los cristianos sabemos, es que Satanás era el ángel más hermoso que quiso ocupar el lugar de Dios y fue echado del cielo. Dejó de llamarse Lucifer, o sea, portador de la luz, para convertirse en Satanás, el enemigo. Sin embargo, no tenemos ninguna evidencia de esta creencia. Entonces, ¿por qué la aceptamos? ¿Por qué nunca la cuestionamos? ¿Saben por qué? Porque dentro de nosotros sabemos que es verdad. ¿Por qué? No lo recordamos, pero estuvimos ahí. ¿Qué? Sí, así es. Y ahora es que van a entender muchísimas cosas. Por cuestión de tiempo y porque entre más largo sea el video, más tardo en editarlo, no pondré todas las fuentes de donde estoy sacando esta información. Pero la historia, en resumen, es así. El primer ser racional que Dios creó fue Lucifer. Lo creó antes de crear a todos los demás ángeles. Y antes de crear a los demás ángeles, Dios le enseñó su ley, leyes físicas y leyes morales, que debían ser respetadas en toda la extensión de su reino. Las leyes morales se resumían en dos principios que son los mismos que nosotros conocemos: amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Cada criatura racional debería ser un canal por medio del cual el Eterno pudiera derramar vida y luz hacia otros. De esta forma el universo crecería en armonía, felicidad y paz. Después de revelarle las leyes de su gobierno, el Eterno le confió la gran responsabilidad de ser el protector de esas leyes. La tarea de Lucifer era enseñar a los demás, llevar la luz de Dios a todas sus criaturas. Uno de los regalos más grandes que Dios nos ha dado es el libre albedrío. La libertad es la característica más importante de su reino. Así que para que esto pudiera ser real, las criaturas creadas por Dios debían tener la oportunidad de elegir. Así que Dios condujo a un grupo de ángeles hacia un espacio en donde no había luz. Esto era parte de una prueba de fidelidad. En ese espacio sin luz, Dios les dijo: todos los tesoros de la luz estarán abiertos a vuestro conocimiento, menos los secretos ocultos por las tinieblas. Sois libres para servirme o no. Amando la luz, estaréis ligados a la fuente de la vida. Y con estas palabras hizo separación entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal. El universo era libre para escoger su destino. Y todo era felicidad hasta que después de ese evento, Lucifer sintió curiosidad por la oscuridad. Así que le pidió a Dios que le enseñara los secretos de la oscuridad, así como le había enseñado los de la luz. Dios se negó a esta petición, explicándole que él había sido creado para la luz, que es vida. Y esta respuesta no le gustó a Lucifer. Y ahí comenzó su orgullo, considerándose lo suficientemente capaz para averiguarlo por sí mismo.
Dios sabía lo que pasaba en su corazón y trataba de hacerlo volver. Él a veces mostraba arrepentimiento, pero volvía a caer. Y así fue como Lucifer ideó la ciencia del bien y del mal. Lo hizo como una teoría en donde la luz y la oscuridad podían coexistir. Pero como nosotros sabemos, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Satanás quería la oportunidad de demostrar que su teoría era buena, que podía funcionar. Para eso solicitó a Dios la oportunidad de reinar en su lugar para demostrarlo. Y si no funcionaba, entonces le regresaría el reino. Ajá. Evidentemente, como Dios lo sabe todo, le dijo que no, porque eso traería mal a sus criaturas. Entonces, Satanás, que todavía era Lucifer, fue el primero en hacer berrinches. Y su reclamo era algo así como, ¿para qué me das libre albedrío si no me dejas hacer lo que quiero? Y ahí es donde comenzó el momento de mayor tensión. En Mateo 24:21, Yeshua dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esta es la tribulación a la que él se está refiriendo. Lo que se vivió en los cielos fue como lo que estamos viviendo el día de hoy. Satanás ideó su teoría de la ciencia del bien y del mal, presentándola como un nuevo sistema de gobierno superior a la del Eterno. Pero no la presentó inmediatamente, sino que la guardaba en su corazón, mientras que continuaba en su puesto de honra. Mientras esto sucedía, Dios trataba de preparar a sus criaturas para lo que venía, sabiendo que muchos darían oído a la teoría de Lucifer. Sin embargo, esta prueba era necesaria, ya que daría la oportunidad para que se revelara quiénes eran los verdaderos siervos, aquellos que servían al Creador por amor y no por interés. Durante el tiempo de la prueba, Dios permaneció en silencio, contemplando lo que estaba sucediendo. Y esto me recuerda mucho al silencio que encontramos en Apocalipsis. Después de un tiempo, Lucifer cuestiona a Dios del porqué de su silencio. Dios, sabiendo lo que él estaba tramando en su corazón, y aunque esto le ocasionaba una gran tristeza, digamos que le dio luz verde. Algo muy similar a lo que vemos cuando Yeshua le da luz verde a Judas para que vaya a traicionarlo. Dios le dice a Satanás, ha llegado la hora de las tinieblas. Tú eres libre para realizar sus propósitos. Así que Satanás, que aún conservaba el nombre de Lucifer, comenzó a propagar su teoría. Por supuesto que fue astuto al hacerlo. Y comenzó presentando el silencio que Dios había guardado como la evidencia de que lo que Dios tenía para enseñarles había llegado a su límite. ¿No les recuerda a esa enseñanza en la que nos dicen que Dios ya no habla, que Él ya todo lo dejó escrito? Satanás les hace creer que callando Dios les está abriendo el camino para poder comprender secretos guardados más allá de los límites de su gobierno, el reino de las tinieblas. Y así les presentó la teoría de la ciencia del bien y del mal. Y ahí es que comenzó la gran tribulación. La gran tribulación en los cielos, generando por primera vez discordia entre los seres racionales. Debían decidir si creerle o no a Lucifer, pero ¿cómo dudar de él si él tanto tiempo había tenido un puesto de honra? La gran mayoría cayó. Aunque al final muchos de los que se empaparon con esta teoría al principio despertaron de la ilusión, reafirmando su fidelidad al reino de la luz. Este conflicto duró un largo tiempo, dando como resultado la rebelión de una tercera parte de las estrellas. Spoiler alert: las estrellas son los ángeles. Este es el momento en que Lucifer y la tercera parte de los ángeles fueron a pedirle el gobierno al Eterno. Por supuesto, solo por un tiempo. Ajá. Y es cuando Dios les niega esta petición. Y tal como hace un niño mal educado, Lucifer comenzó a acusar a Dios de ser un tirano, dictador, arbitrario, injusto.
Esto trajo una profunda angustia a aquellos que estaban del lado de la luz, quienes no sabían cómo refutar estas acusaciones. En ese momento Dios se levantó de su trono, se despojó de su corona y de su manto real, colocándolos en el trono. ¿No les suena bastante similar a lo que estamos viviendo ahorita? ¿De qué se acusa al Estado de Israel? ¿De ser colonizadores? ¿En serio? ¿Por qué no se le acusa a Francia, a España, a Inglaterra de ser colonizadores, imperialistas, opresores? Berrinches y rebelión en contra del Eterno es lo que están hablando. Chequen muy bien a quién pertenecen este tipo de acusaciones. Aquellos que se quedaron del lado de Satanás. Los mismos miembros de la bestia son los habitantes del mar, quienes no están de acuerdo con el reino de la luz. Por supuesto que lo que hacen es utilizar acusaciones falsas, tal como sucedió en el momento antes de la creación del mundo, en la gran tribulación que se vivió desde la fundación del mundo y que estamos viviendo hoy y que no volverá a suceder. El momento clave viene después de que Dios se levanta de su trono, porque ese es el momento en que Dios proclama que cada criatura debe sellar su decisión, al lado de la luz o al lado de las tinieblas. Satanás y sus ángeles pensaron en arrepentirse, pero la ambición y la codicia fueron mucho más grandes, y fue ahí que decidieron romper definitivamente con el Creador. Esto fue un inmenso dolor para nuestro Dios. Acababa de perder a 1/3 de sus hijos. Ahí es donde vemos la figura de Yeshua. Dios dice, hoy mi alma sangra de dolor por la eterna separación. Hoy mi corazón se rompió y se quebrantó. Las cicatrices cargaré para siempre. Y aquí vemos un paralelo al dolor de Yeshua antes de ser crucificado, cuando su sudor era como gotas, como grandes gotas de sangre. Fue después de esto que Dios le cambia el nombre a Lucifer por Satanás, diciéndole, tú recibiste un nombre de honra al ser creado. Ahora no te llamarán más Lucifer, sino Satanás, el enemigo del Creador y de sus leyes. Acto seguido, Dios se ausentó del jardín del Edén. Las huestes fieles acompañaban sus pasos. Pongan mucha atención aquí. El pasaje en Apocalipsis nos dice que los 144,000 son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Hubo 288,000 almas que no pecaron. 288,000 almas de ángeles que no dudaron de Dios, que no se pusieron en ningún momento del lado de Satanás, permanecieron fieles a pesar de no tener manera de responder. Cuando todos acusaban al Creador, ellos estaban ahí firmes, fieles, incluso sin saber lo que pasaría con ellos. Decidieron no abandonar a Dios, a nuestro Abba. Por eso no pecaron. Pregunta, si no pecaron, ¿qué hacen aquí esas almas? Dios creó este mundo justo después de abandonar el jardín del Edén. Por eso en Génesis leemos que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Hagamos? Dios está incluyendo a estas huestes fieles, aunque ellos no hayan sido los creadores, como co-creadores, como ministros de su reino, otorgándoles un lugar de honor por haberse mantenido fieles. Dios creó este mundo como el palco para la gran lucha entre la luz y las tinieblas. Bereshit. 2 comienzos, 2 reinos, 2 cabezas. Israel contra la serpiente. A partir de aquí comienza la creación de este mundo, en el cual Dios creó a Adán para demostrar que él no era ningún tirano
y ningún egoísta. Así que le entrega el trono a un alma que recién había creado. Eso era lo menos peligroso, porque si le daba el poder a otro ángel, éste podía caer, teniendo un gran poder, impidiendo el perdón de todos los demás. Adán era como el alma de un niño, sin conocimiento. Si pecaba, podría acceder al perdón, dejando la oportunidad de salvar a toda la humanidad. Adán recibe su nombre por haber nacido de la tierra. Y ahora sí puedo decirles quiénes son los moradores de los cielos y quiénes son los moradores de la tierra. Hace un momento les dije un spoiler. Las estrellas son ángeles. ¿Recuerdan que Dios le dice a Abraham que su descendencia sería como las estrellas de los cielos? Después Jacob sueña una escalera puesta en la tierra que llega al cielo. ¿Y recuerdan cuando Jacob tuvo un sueño en donde había una escalera puesta en la tierra que llegaba al cielo, en donde ángeles subían y bajaban? Bueno, en hebreo la palabra que se utiliza en ese versículo es rosh, que significa cabeza. La escalera llega a su cabeza en la tierra y tiene la otra parte en los cielos. En este sueño, Dios le habla sobre su descendencia, porque la escalera tiene que ver con su descendencia. Dato interesante, ¿ya se fijaron qué forma tiene el ADN? Y es en ese sueño que Dios le hace una promesa a Jacob, diciéndole que su descendencia sería como la arena de la tierra. Los ángeles ya se encontraban subiendo y bajando a través de él. Pero ahora también Dios le hace la promesa diciendo que también tendrá descendencia de los hijos de Adán. Hay dos simientes que se pueden salvar: los moradores de los cielos, que son las estrellas, los ángeles, y los moradores de la tierra, que son los hijos de Adán. ¿Qué? ¿Cómo que los ángeles? ¿Que ellos no están a salvo ya? Sí y no. Dios creó este mundo con varios propósitos: demostrar que no era un tirano entregando el reino al hombre, que la luz venciera las tinieblas sin afectar los cielos, y para premiar a los ángeles que habían permanecido fieles. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. A esto se refiere la predestinación. Dios preparó este mundo para que fuera un reino para sus hijos fieles. Isaías 32, versículos 1 y 2. He aquí, un rey reinará con justicia y príncipes gobernarán con rectitud. Sigue quedando abierta una pregunta. ¿Qué hacen aquí los ángeles si no pecaron? Cuando Dios creó a Adán, le entregó su cetro y su corona para gobernar. Esto es lo que vemos en Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Satanás conoce las leyes de Dios a la perfección y sabe perfectamente cómo navegar entre ellas. Romanos 6:16. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Satanás sabía esto. Por eso planea engañarlos. Cuando Adán cae, no solo él cae, con él cae toda su descendencia y el gobierno de toda la creación. Por eso es que en ese momento Dios ordena a un ángel, a un querubín protector, circuncidar con fuego el jardín del Edén para que Satanás no pudiera gobernar desde ahí. Esto es una aparente arbitrariedad, porque Satanás había ganado legalmente.
Adán había entregado el reino al obedecerlo, así que legalmente él debía gobernar. Pero Dios no podía dejar desamparados a sus hijos que se habían mantenido fieles. Así que para mantener la legalidad, Dios permite que sus hijos, los ángeles, nazcan como humanos para que sean gobernados por Satanás aquí en la tierra, protegiendo el Edén para dar lugar a una futura redención. Apocalipsis 14:4 nos dice de los 144,000 que fueron redimidos como primeros frutos de la humanidad para Dios y el Cordero. Los hijos de Dios nacen a través del linaje de Israel. Por eso Jacob sueña con esta escalera. Y gracias a Yeshua, los hijos de los hombres, los hijos de Adán, los que moran en la tierra, también pueden pertenecer al reino de los cielos, convirtiéndose en hijos de Dios. Y si les suena muy extraño, analicen este pasaje. Génesis 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. 2 comienzos, 2 simientes, 2 casas. Los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Estos hijos de Dios, los vigilantes que vemos en el libro de Enoc, son ángeles que se rebelaron después de Satanás. Ellos sabían que debían bajar y nacer como hombres, así que pensaron, mejor bajar con poder que como simples hombres. Y así crearon el caos que llevó al gran diluvio. Estos recibieron mayor castigo que Satanás porque su transgresión fue aún más grande, por lo que fueron encerrados inmediatamente. Todas las almas de los ángeles y todas las almas de los hombres que Dios ha creado deben bajar a este mundo. Ahora pueden entender por qué se promueve tanto el aborto, la planificación familiar y la relación entre personas del mismo sexo. Satanás sabe que cuando todos nazcan es game over. Se acabó el juego. Dios es tan justo que incluso Él mismo bajó como hombre. Ahora espero que tengan mucho tiempo porque todavía me falta mucha información sobre estos 288,000. En Apocalipsis vemos que estos 144,000 sellados cantan un cántico nuevo que solo ellos pueden aprender. Los cánticos son muy especiales, hermanos. Salmos 32, versículos 6 y 7. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Cuando Dios abrió el mar rojo, Miriam entonó un cántico que hasta hoy, con algunas modificaciones, seguimos entonando. El cántico nuevo tiene que ver con la victoria que Dios da sobre los enemigos. Y solo estos 144,000 pueden aprenderlo porque son ángeles cantores. Para poderlo ver, debemos volver al número de los 288. Primera de Crónicas, capítulo 25. Para el ministerio de la música, David y los comandantes del ejército apartaron a los hijos de Asaf, Emán y Jedutún, los cuales profetizaban acompañándose de arpas, liras y címbalos. Lo estoy leyendo salteado, así que en casa leanlo completo. Su padre los dirigía en el culto del templo del Señor, cuando cantaban acompañados de címbalos, liras y arpas. Asaf, Jedutún y Emán estaban bajo las órdenes del rey. Ellos eran en total 288. En este pasaje los cantores son exclusivamente levitas. ¿Por qué en Apocalipsis vemos que los 144,000
son de todas las tribus, porque Dios promete hacernos un reino de reyes y sacerdotes. Así que en el futuro, el sacerdocio no solo le pertenecerá a Leví, sino a las 12 tribus. Esto es lo que vemos en Apocalipsis 14. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Como ya vimos, el cántico nuevo tiene que ver con liberación, pero también con profecía. Nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y nadie lo puede aprender porque este cántico nuevo es profecía. Estas son almas de profetas. No solo Adán fue creado, hubo 288,000 almas que no pecaron. Son las almas de los profetas. Ellos son los que no mueren y tienen que venir constantemente. Estos ángeles que se mantuvieron fieles ahora son almas de profetas. El 288 es un número muy especial y se obtiene de multiplicar 72 por 4. ¿Y qué tiene eso de especial? Para los que leyeron el libro de Melquisedec, probablemente se pregunten a qué se refiere con los mundos. ¿Que acaso nos habla de aliens? No. Hay 4 mundos, pero no mundos como nosotros nos lo imaginamos. Por eso el tetragramatón, Yud-Hei Vав-Hei, se compone de 4 letras. El número 4 se relaciona con la creación del mundo. 4 vientos, 4 puntos cardinales, 4 elementos, 4 seres vivientes. El primer mundo es el más cercano a Dios, el reino de la luz divina y pura. Después está el mundo donde están los arcángeles, después el de los ángeles y por último el mundo material, que es el mundo de los hombres. Eso en cuanto al número 4. ¿Y qué hay con el número 72? Existen 72 nombres de Dios. Estos 288,000 tienen el nombre de Dios y del Cordero grabados en sus frentes, porque le pertenecen. Todo este mundo fue creado en parte para premiarlos. Y es tan así que incluso lo vemos en esta multiplicación. Pero entonces, ¿por qué Apocalipsis nos habla de 144,000 y no de 288,000? Pues eso mismo fue lo que yo le pregunté a Dios. Y me respondió audiblemente con una pregunta. ¿Por qué debía darse medio shekel por su rescate? Así que fui a buscar ese pasaje en la Biblia y no encontré la palabra shekel en las traducciones. Lo encontré como ciclos, pero al googlearlo como shekel sí lo encontré en sitios judíos. Éxodo 30, versículos del 11 al 15. Habló Yahvé a Moisés diciendo: Cuando tomes cuenta de los hijos de Israel en su censo, cada uno pagará el rescate de su alma a Yahvé, para que no haya plaga entre ellos en su visitación. Esto es el que ha de dar todo el que pase por el empadronamiento, medio ciclo, es decir, medio shekel, según el ciclo del santuario. Medio shekel será la ofrenda para Yahvé. Todo el que pase por el empadronamiento de más de 20 años pagará la ofrenda a Yahvé. El rico no aumentará ni el pobre disminuirá del medio shekel. Al entregar la ofrenda a Yahvé por hacer expiación por vuestras almas. ¿Por qué se tenía que dar medio shekel como expiación de sus almas? Dios le dijo a Abraham que su descendencia no podría contarse. Precisamente ese fue el error que cometió David al censar al pueblo, dando como resultado la muerte de 70,000 personas. Y yo no sé ustedes, pero a mí de verdad me explotó la cabeza cuando leí esto, porque los 144,000 es un censo de un pueblo que se supone no se debe de contar. Y de verdad, si Dios no me hace esa pregunta, nunca hubiera llegado a este entendimiento. Porque hay un censo de ellos. ¿Por qué son 144,000 y no 288,000? La suma de las letras de la palabra shekel
es exactamente igual a la de la palabra nefesh, que significa alma. La ofrenda no era solo una media moneda, sino una mitad del alma. ¿Qué? Bereshit. 2 comienzos, 2 reinos, 2 cabezas. Todo en este mundo viene de 2 en 2. Incluso en el diluvio, Dios le ordena a Noé meter al arca parejas de animales. Cuando Adán y Eva fueron creados al mismo tiempo. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Pero ahora nos surge la duda, entonces, ¿por qué Dios dijo que no era bueno que estuviera solo? Porque Dios los creó a los dos unidos, pegados, así como leemos la descripción de los seres vivientes. Adán y Eva estaban pegados espalda con espalda, no podían verse el uno al otro. Génesis 2:7. Y del polvo del suelo formó Elohim al hombre e insufló en sus narices aliento de vida. Y el hombre llegó a ser un alma viviente. En otras traducciones no dice alma viviente, sino ser viviente, que es lo mismo, pero estamos más habituados a la descripción de ser viviente. En Génesis 2:18, Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo y hace a Adán entrar en un profundo sueño y abre un costado. No una costilla, sino un costado, para dividir el cuerpo que estaba unido. Y lo que en realidad dice Dios no es que le hará una ayuda idónea, sino una ayuda enfrente. Una ayuda que deje de estar oculta y que pueda verla. Por eso es que después da la orden que llegado el momento debe unirse a su mujer. ¿Por qué la ofrenda de medio shekel? Porque un alma no está completa hasta que encuentra a su compañera. Son 288,000 almas que pagan cada una medio shekel, dando un conteo de 144,000 shekels. 144,000 almas completas. Quiero compartirles lo que encontré en el libro cuarto de Esdras. Capítulo 2, versículos del 38 al 41. Levantaos, erguíos y ved el número de aquellos que están marcados para el banquete del Señor. Aquellos que se han salido de la sombra de los siglos recibirán del Señor espléndidas túnicas. Sión, recibe todos tus bienes. Encierra a tus hijos vestidos de blanco que han cumplido la ley del Señor. El número de tus hijos que deseabas está completo. Ruega al Señor que santifique a tu pueblo que ha sido llamado desde el origen. Capítulo 4, versículos 35 y 36. Las almas de los justos en sus moradas han preguntado a propósito de esto y han dicho, ¿hasta cuándo estaremos aquí? ¿Cuándo vendrá la cosecha de nuestras recompensas? El ángel Jeremías les respondió, cuando el número de aquellos que son como vosotros esté completo. Capítulo 6. Antes de la creación de la tierra y de los países, antes de la consolidación de las partes del mundo, antes del soplo de los vientos, antes de que sonara el ruido del trueno, antes de que brillara la luz del rayo, antes de que la tierra del paraíso fuese consolidada, antes de que apareciera la belleza de las flores, antes de que la fuerza de los terremotos fuera poderosa, antes de que el ejército fuese enumerado, antes de que se viera la elevación del éter, antes de que la medida de los cielos fuera nombrada, antes de que el asiento de Sión fuera sólido, antes de que se conociera el inicio del mundo futuro,
antes de que fueran marcados con un sello aquellos que atesoran la fe en aquel día. Pensé que yo era por mí mismo y que no había otro. Esdras responde, ¿cuál será la señal de la duración que le está asignada? ¿Cuándo llegará el fin del primer mundo y cuándo el comienzo del siguiente? ¿Se fijan? Ve, Reshit, dos mundos, dos comienzos. Aquellos que atesoran la fe han sido marcados con un sello desde el comienzo. Capítulo 7. Cuando el Altísimo creó el mundo, a Adán y sus descendientes, creó primero el juicio y el castigo. Esto lo podemos confirmar porque en Bereshit nos dice que Elohim creó los cielos y la tierra. Y el nombre de Elohim tiene que ver con juicio. Así que cuando Dios creó este mundo, primero creó el juicio y el castigo. Continúa diciendo sobre Adán. Es por su culpa que serán castigados aquellos que estarán sobre la tierra, pues aquellos que tenían inteligencia han pecado. Aunque hayan recibido la ley en su corazón, no han guardado sus mandamientos. Conociendo su ley, han abandonado las prescripciones que habían recibido. Capítulo 8. El Altísimo ha hecho este mundo para muchos y el mundo que viene para pocos. Voy a explicar esta figura ante ti, Esdras. Interroga la tierra y ésta te dirá que ella da el polvo del que se hacen las vasijas y el polvo del oro. El primero es mucho más abundante que el segundo. Muchos han sido creados en la tierra, pero pocos vivirán. Ahora de nuevo otra porción del capítulo 7. Imagínate un mar que en un vasto lugar es ancho y extenso, pero el pasaje de su entrada es estrecho y semejante a un río. ¿Se acuerdan del sueño que les platiqué donde Dios me decía que el río se nutre del mar? Pero el pasaje de su entrada es estrecho y semejante a un río. Lo mismo ocurre con la tierra de los israelitas y con su parte, pues he creado el mundo a causa de ellos. Y cuando Adán desobedeció mis órdenes, los caminos de este mundo fueron ásperos, estrechos, poco numerosos, malos, peligrosos y llenos de dificultades y de penas. Los caminos del mundo que viene son grandes, anchos, brillantes y producen frutos cuya vida es eterna. Si vosotros vivos no franqueáis estas dificultades y este pecado, no podréis obtener lo que os está reservado. He creado el mundo a causa de ellos, a causa de los israelitas. Los 144,000 son las primicias de los israelitas. Dios es fiel y por nada del mundo los va a perder. Por eso ha puesto un sello en ellos. Juan 10, del 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Los 144,000 son en realidad 288,000 almas de profetas que en la rebelión de Satanás no cayeron, pero deben estar aquí en la tierra constantemente, porque su labor es ayudar a los demás a entrar al reino de los cielos. Mateo 16, 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Marcos 9:1. Y les decía, en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Lucas 9:27. Pero en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y yo sé lo que están pensando. ¿Por qué entonces leemos que se muere una sola vez y después de esto viene el juicio? Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Establecido para quién? Para los hombres. ¿Para quién? Para los hijos de Adán, para los moradores de la tierra.
Hay un pequeño grupo de moradores de los cielos que tienen que estar viniendo constantemente. Por eso leíamos en Esdras que preguntan, ¿hasta cuándo estaremos aquí? Y pensarán, ¿por qué esto no está de forma clara en las Escrituras? Juan 16, versículos 12 y 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ha llegado el tiempo de saberlo, hermanos, y sé que aún hay muchos que no están preparados para entenderlo. Sin embargo, Dios me envió a que les dijera todo esto. ¿Quieren más evidencias? Vayan a leer Job capítulo 38. Cuando Dios cuestiona a Job y le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé el mundo? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Y en el versículo 21 le dice, tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Lean la Biblia con hambre, con ganas de saber, con ganas de entender. Y se van a dar cuenta que van a encontrar más evidencias de esto. Y quiero despedirme dejando muy claro que la puerta aún está abierta para todos los que deseen entrar al reino de los cielos. Son los últimos momentos. Y no necesitas ser parte de los 144,000. Ellos tienen un lugar de honra, pero no son los únicos que alcanzan salvación. Si eres parte de los que han sido engañados por el enemigo de Dios y de sus leyes, es momento de despertar. Despiértate ya. Estamos viviendo la misma lucha que se vivió antes de la creación de este mundo, porque estamos a punto de que comience la creación del siguiente mundo, el que todos esperamos, el mundo donde no habrá más tinieblas, donde tendremos una paz verdadera, donde estaremos con nuestro amado Padre. Así que no dudes de Dios, confía en su palabra y no dudes de que Él habla en este tiempo, porque Dios no cambia y Él ama a cada una de sus criaturas. Quiere tener una verdadera comunicación con cada uno de nosotros. Así que no te compres la idea de que Dios ya no habla, de que ya lo dejó todo escrito para que te va a hablar, porque Él quiere pasar tiempo contigo. Bendiciones.